Ya llegaron. Voy a decirles primero de qué vamos a hablar para que no se me vaya la idea. Bueno, quería hablarles hoy de 3 cosas. Una era pues mi investigación un poco. Luego algunas cuestiones en antropología del arte. ¿Qué es esto del arte? ¿Qué es esto de la antropología? Y en tercer lugar, cuestiones de método. Y algo más precisamente que tenía que ver con etnografía. Entonces se va a conectar ahí con lo que ya, bueno, tú no estabas en nuestra clase de escritura etnográfica. Si tienes preguntas, porque las demás sí, entonces quizá tengamos un tipo de diálogo, pero puedes interrumpir y decir, ya no oigan de qué están hablando, ¿no? Pues muchas gracias, Mercedes, por la invitación. Siempre es un placer poder comunicar, poder transmitir lo que uno ha hecho, las preguntas que se hace, esperando que sean de utilidad y les den como algún tipo de inspiración, ¿no? Gracias. ¿Perdón? No, gracias. Y pues gracias por estar aquí, por asistir. Bueno, comenzar con mi propia investigación desde los inicios. Yo le preguntaba a Mercedes, bueno, como de qué se trata o si hay algún aspecto preciso. Entonces espero no dispersarme mucho. Si no, ustedes me traen a mí, oye, ¿a dónde vas? Bueno, mi investigación, digamos, hace como 20 años, se ubicó en un aquí y ahora etnográfico. Yo me interesé desde mis primeros trabajos, bueno, uno de los primeros trabajos era sobre artesanía urbana, que publiqué en la revista de La Jornada. Sí, estaba bien bonito. Bueno, como un trabajo de juventud, en donde pues ya creo que empecé a hacer un trabajo de juventud, sí había unas inquietudes, unas preguntas que me hacía, por ejemplo, pues ¿qué es esto que llamamos artesanía? ¿Por qué le llamamos artesanía? Y luego, ¿por qué se supone que la artesanía era como rural, indígena, de creaciones o procesos de producción, elaborar cosas en este medio, ¿no? Rural y campesino? Pero luego vi que había una artesanía urbana, ¿no? Entonces yo me acerqué a este grupo de chavos, de jóvenes que algunos, pues los de manera despectiva les dicen hippies o cosas así, que hay por aquí, ustedes deben conocer, todos tenemos amigos así. Muchos me di cuenta que era como una etapa de transición, una especie de iniciación, cuando se es estudiante o joven, hacían esto y luego ya. Y muchos otros no, eran ya abuelos durante años y años, tenían como este espíritu joven de hacer estas cosas. Entonces, una de las preguntas que me hacía era, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Por qué esa dificultad de ser considerados o ser aceptados o tener la membresía de arte, siendo que muchos de ellos hacían trabajos súper bien elaborados, ¿no? Con una calidad? Muchos habían estudiado incluso en escuelas de arte, en escuelas pues en la UNAM, ¿no? En historia del arte. Y bueno, pues tenían un bagaje impresionante, se nutrían de muchísimas técnicas. Y entonces ahí me empecé en ese artículo de La Jornada a interesar como
en estas cuestiones, ¿no? De qué es la artesanía. Y sobre todo me interesó pues cómo dar cuenta de eso, o sea, cómo, era esta parte que vamos a tocarla, cómo describe uno, cómo analizas, digamos, utilizando el método etnográfico, cómo etnografiar un objeto de arte, ¿no? Porque bueno, los historiadores del arte pues tienen sus propios métodos, sus formas de estudiar, ¿no? Pero cuando estamos constituyendo este campo tan grande que es el de la antropología del arte, debemos interrogarnos sobre, no solamente a nivel teórico, ¿qué sería entonces? ¿Qué es hacer una aproximación antropológica al arte? ¿Cuál sería la especificidad de una mirada antropológica al arte? Pues porque ya hay sociología del arte, historia del arte, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo particular, lo específico de una antropología del arte? ¿De dónde surge la necesidad de una antropología del arte? ¿Cómo se justifica la pertinencia de esto? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta la antropología al estudio del arte, de eso que llamamos arte? Vamos a ver que es muy complicado, pero por el momento sí, ahora digamos arte, ¿no? Entonces, ¿qué aporta? ¿Qué aportaría la antropología no, pues ya hay algo muy específico, hay una profesión, un oficio que es el de historiador del arte, sociólogo del arte, psicología del arte, ¿no? Y entonces, ¿y la antropología del arte? ¿No? Entonces, bueno, mi trabajo surge de ese, fue un pequeño trabajo, les decía, de juventud, en donde pues hice un intento de que, como pensaba que para dar cuenta de estos procesos, bueno, de la artesanía, teníamos que ver el proceso. O sea, en ese trabajo ya pues, de juventud yo decía, no, pues es que no puedes solamente referirte al producto, ¿no? Al objeto, sino que tienes que dar cuenta del proceso, cómo se elabora esto, y bueno, posiblemente, por supuesto, todos los fenómenos de recepción, ¿no? Quién lo adquiere o lo compra o lo intercambia, qué se hace con él, luego, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo adquirimos y lo ponemos en la casa, lo dejamos arrumbado, ¿no? ¿Cómo entra en la vida social este objeto? No tenía, por supuesto, en aquel entonces como respuestas, porque no había en México un desarrollo tan importante, ni siquiera ningún desarrollo, había un escaso interés de la antropología por estas cuestiones del arte. Entonces, cuando yo comentaba, cuando era estudiante como ustedes, y decía, pues yo quiero estudiar, ¿no? ¿Qué interés? O sea, la antropología había como casi despreciado estas cuestiones, ¿no? Entonces, no me ponte a estudiar algo serio, hay muchos problemas en el país, como para que te dediques no, o sea, casi no desperdicies tu tiempo. Pero yo pensaba que sí había algo aquí importante, pero bueno, además me gustaba. A veces uno tiene que apostar por lo que te apasiona, lo que te gusta, y no tanto por lo que está de moda, o a dónde te conocen tus maestros, tus compañeros, ¿no? Entonces, pues es como estas cuestiones mucho de persistencia, ¿no? De seguir por el camino que uno se ha trazado, y decir, pues es por ahí. Aunque tengo dificultades, aunque no encuentro herramientas, interlocutores, ¿no? Mis interlocutores eran pues, los de las artes, ¿no? Después, en la tesis de licenciatura, me centré en el teatro indígena. Ese era lo que les decía de aquí y ahora. Yo fui porque yo misma había hecho teatro, fui una vez a un festival que me invitaron amigos de teatro indígena. Yo dije, wow,
¿qué es esto? Y pues había grupos mayas, había grupos de habla náhuatl, había grupos del norte, pues era un festival nacional. ¿Y lo siguen haciendo? Sí, eran algunos festivales. Entonces en la tesis, que ya se volvió el libro, una parte del capítulo, ahí pues describo más o menos estos lugares de encuentro. Entonces, la cuestión de cómo me empezó a interesar cómo le llamaban, ¿no? Hace 20 años no estaba como tan en auge esta cuestión de ahora de reivindicación étnica, y hoy en día se ve un impulso enorme, pero sí ya había, digamos, algunos intentos de reivindicación de la etnicidad, y eso se vertía mucho en el teatro. Entonces, uno de los aspectos que vi era esta cuestión de la identidad étnica expresada en el teatro. Otro era como las cuestiones rituales, festivas. Mucho de ese festival de teatro hablaban, o sea, expresaban mucho rituales. Su vida ritual la llevaban al teatro. Entonces, ahí empiezo a ver en mi propia investigación que cuando yo preguntaba en ese mismo festivales similares, fue mi primer acercamiento, y ellos se llamaban a sí mismos artistas, ¿no? Después, desde ese acercamiento me fui a las comunidades, entonces no seguía ahí, decía, ¿usted de dónde es? Al grupo, y pues me fui a Yucatán, con mayas yucatecos, a diferentes poblados, luego me fui a Oaxaca, con diferentes grupos como zapotecos, y así pues me iba a donde me llevaban, ¿no? Entonces empecé a definir como esto de cómo hacer etnografía, de necesariamente tenía que ser de otra manera, por eso, ¿no? Porque ellos me llevaban. Entonces descubrí que era que le llamé también en otro artículo de juventud, como una etnografía itinerante, porque les decía necesariamente, o sea, me decían, pues mira, te invitamos allá donde ensayamos. Entonces yo iba a donde y luego del lugar en donde ensayan, nos invitaban a animar fiestas, entonces yo me iba a las fiestas, ¿no? Y me subían en la camioneta de redilas, en la troca, y ahí iba yo arriba con todo el equipo, el vestuario. Y llegaba a las fiestas y veía pues cómo se preparaban, ¿no? Cómo se vestían. Entonces, esto empieza a ver que es itinerante, necesariamente esto tenía que hacer una etnografía como el movimiento, ¿no? Entonces es como el movimiento, por una parte, como se llame itinerante. Luego se lo expuse en un artículo en francés, que hablo de interés, ¿cómo es esto? Y me di cuenta que, a diferencia de cuando uno hace una etnografía de otro tipo de fenómenos sociales, pues cuando te interesas por el parentesco o te interesas por otras cuestiones, pues tienes que también diseñar un modo particular, un modelo etnográfico propio. Porque en mi caso, por ejemplo, tratándose de práctica teatral, pues hay varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, no puedo hacer una descripción, ¿no? ¿Se acuerdan lo que veíamos primero? Describir, luego explicar. Entonces tenía que hacer una descripción, pero ¿cómo? ¿De qué? Es como ustedes cuando ven un cuadro, o como en tu caso que ves ¿no? Tus textiles, ¿en qué orden? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Sí, claro, voy a describir porque la descripción es parte de la etnografía, va a ser una descripción etnográfica.
pero no. Entonces, una de las cosas que ya decíamos era identificar entre el producto, el objeto, ¿no? Y el proceso de producción y luego el proceso de recepción. Y entonces, en mi descripción etnográfica, ¿dónde empiezo? ¿No? Bueno, esto es el proceso mismo, ¿no? Entonces, tenemos el objeto o el producto y luego el proceso, que tiene que ver con la producción, ¿no? De este objeto. Y luego, pues, la circulación, la difusión, ¿no? Ay. ¿Dónde empiezo? Pero además de esto, yo en mi caso, como era práctica teatral, dije, no, bueno, pues aquí el producto, digamos, era en el momento de la exhibición, en el festival, ¿no? Con la obra ya hecha que se presentaba ante un público. Pero esta misma, no sé si me centro en ese momento, pues tenía que distinguir porque pues tiene muchas dimensiones, como les decía. Una cosa es lo que observamos primero, pues es la actuación, ¿no? Hay actores. Luego, pues hay como que el escenario mismo, ¿no? Lo que llaman decorado, que luego en el lenguaje teatral dicen que no es simple decorado, no hay que decir así. Bueno, los elementos, los objetos de escenografía, ¿no? El vestuario, por un lado. Por otra parte, tienes toda la dimensión de lo que se dice, ¿no? Los diálogos, ¿no? Tienes si hay música, cantos, la danza, ¿no? ¿No? Tan solo eso. Entonces, pues me daba cuenta de que pues cada uno tiene o sea, en las diferentes disciplinas se han desarrollado métodos de análisis, ¿no? Pues los colegas que se dedican a los estudios de la danza, a los estudios del teatro, pues tienen sus métodos para dar cuenta de esto. Pero es una perspectiva, esos métodos, esa manera de registrar, responde obviamente a sus preguntas, de qué preguntas se hacen. Y dijimos en la clase anterior que esas preguntas, ¿no?, que serían con un método, tienen a su vez que ver con una teoría. Depende de dónde te sitúes, depende de pues, qué estás buscando, y para encontrar eso que estás buscando, qué lentes teóricos te vas a poner. Entonces todo está ligado. Entonces, pues una se da cuenta que desde una perspectiva antropológica, pues las preguntas no son las mismas que las de los colegas historiadores del arte, de los que hacen historia del teatro, en mi caso, de los que hacen análisis de la danza, por ejemplo. Entonces, pues bueno, todas estas preguntas me hacía en mi investigación. Y bueno, pues más o menos como que procedí de manera medio, sin mucho conocimiento, pero sí distinguía como que estos niveles de yo cómo le hago, ¿no? Y a veces sí, pues en diálogo con otras disciplinas, pues uno tiene que apropiarse, digamos, de sus modelos analíticos, porque nos resultan útiles, pero sin perder de vista que no somos historiadores del arte, ¿no? Que no somos, o sea, no hay que perder el rumbo, ¿no? Y decir, bueno, pues no, mi pregunta es antropológica. Ahora, ¿qué es una pregunta antropológica? Por el otro. Compañeros, o sea, formación antropológica. Como preguntarse por el otro, un poco las distintas maneras de representar y ejercer la diferencia respecto a
conocido como causa. Ajá. Sí, que están ustedes como siempre en antropólogo, que es una formación de antropólogo. Entonces, están haciendo una pregunta antropológica al arte. ¿Pero qué es una pregunta antropológica? Por ahí va, pero ¿no? Entonces tendríamos que remontar a qué es esto de la antropología, qué es la especificidad de la antropología. Digamos que una manera, en principio, de contestar a esta pregunta pues, es la que tú mencionas, pero digamos que tenemos que remontar al origen de la antropología y todo esto, y pensarla como en términos muy, no tan estrictos, en sentido amplio, ¿no? Digamos que la antropología, su fin último, ¿no? Su objetivo, es a lo que aspira, es a dar cuenta de la gran diversidad de la experiencia humana, ¿no? Entonces, sí, más bien es como, ¿qué es lo que constituye al ser humano? ¿Cómo entender esto de la diversidad? ¿Por qué el ser humano tiene tantas experiencias no tan diversas? ¿Por qué ha producido tantos objetos tan diferentes? ¿No? Y bueno, obviamente la pregunta antropológica es esta sobre efectivamente la diferencia y la similitud de las experiencias humanas, ¿no? Los seres humanos. Bueno, hoy recientemente ya se integró con todo esto de las ontologías, pues también la relación entre humanos y no humanos, digamos, de la experiencia humana y su relación con los otros humanos y con los no humanos, digamos, para ampliar. Pero sigue siendo una pregunta antropológica en este sentido de qué es lo que constituye el ser humano, ¿no? En qué estriba la gran diversidad de las experiencias de los seres humanos. Y en este sentido se conecta así con lo que tú mencionabas, Elena, sobre la cuestión del otro, la cuestión de la alteridad, ¿no? Como esta pregunta de cómo es mi mundo, mi universo, y qué tiene que ver este mundo, este universo con el de los demás, ¿no? En qué son similares y por qué, de dónde proviene esa similitud y en qué somos diferentes, en dónde viene esta diferencia. Y vamos a ver que pues, en la antropología del arte sigue siendo como una pregunta pertinente, ¿no? ¿Qué escribe esta diferencia de experiencias artísticas y de producción de objetos? Vamos a ver, ya se complejiza todo, pero esa es la pregunta. Entonces no es como la pregunta sociológica, ¿no? Bueno, se ha dicho en un sentido que la sociología del arte, por ejemplo, se centra más en las cuestiones del mundo del arte, o sea, la institución, ¿no? Tiene que ver con la organización, digamos, en torno del objeto de arte o la producción o la circulación que veíamos. Pero a los sociólogos hacen otro tipo de preguntas, aunque nos aproximemos, a ellos les interesa pues, cómo, ¿no? Se constituyen las instituciones encargadas de producir, exhibir, ¿no? Las relaciones de poder, las relaciones, porque vamos a ver, está todo ligado, ¿no? Entonces es como que otra pregunta. Ahí, ojo, porque a veces los antropólogos pues necesariamente también tenemos que ver eso, ¿no? Cómo ustedes, si se interesan en la producción de determinadas imágenes, o en tu caso los textiles, pues tienes que ver la cuestión de los museos, la cuestión de las asociaciones, la cuestión de, ¿no?
si hay sindicatos, no sé, de productores de textiles. Entonces estamos en el aspecto de organización social. No porque seamos antropólogos vamos a decir, ay, eso que lo estudian los sociólogos. O sea, nuestra gran diferencia es que pues sí lo tenemos que integrar, pero nuestra pregunta, no debemos de olvidar cuál es la pregunta antropológica, ¿no? Sí, por ahí va. Igual la psicología del arte se interesará con otro tipo de cosas, y la historia del arte también tendrá como otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, regresando a lo de mi investigación, yo veía como estos aspectos de, porque a mí me enseñaron en antropología, además de que hay algo hacia lo que tiende la antropología y que utiliza un método, pues que tiene que ver esta manera particular de la antropología de obtener información, tiene que ver con esto de la descripción. Entonces yo veía toda esta discusión, sí, pero ¿cómo describimos? No sé, Elena trabaja sobre los murales, trabaja sobre los textiles. Violencia en el espacio escolar. Jóvenes. Ok. La alimentación. Era lo de la alimentación y... Diseño. La del diseño, sí, claro. ¿Y tú, perdón? Reivindicación étnica en una escuela Mazahua. En una escuela. De la zona Mazahua de Zitácuaro. ¿De qué nivel? Primaria. Ay, ¿a poco ya? ¿Qué será? ¿A los niños? ¿A los niños? ¿Por dibujos? Va a ser parte del trabajo. ¿Y qué otros formas de expresión? Con los maestros, cómo retoman ciertos elementos de la cultura, como el vestido y las artesanías que hay en la comunidad, como parte de este discurso de la reivindicación. Bueno, hay bueno, para las compañeras que están trabajando cuestión de imagen, cuestión de pues, producciones gráficas, pictóricas, dibujos. Hay un libro, yo creo que no lo tradujeron en español. El título es On ne voit rien, es como no se ve nada, no se ve nada, no vemos nada. En donde es como una aproximación antropológica, ¿no? Ahí veríamos cómo sería una forma, un ejemplo de cómo analizar. La mayoría de veces, dice él analiza como los grandes cuadros, los clásicos, como lo que todo el mundo, o sea, Picasso, Velázquez, por ejemplo. Un Velázquez que ha sido objeto de múltiples análisis, de estudios, de discusiones, ¿no? Que ha dado tanto. Y en este libro de No se ve nada, toma varios ejemplos de grandes estudios de cuadros, pero él se va a centrar en aspectos que ningún estudioso, que todos los grandes especialistas no detectaron, que es como pequeños signos, objetos insignificantes. Entonces ve, por ejemplo, en el de Velázquez, el perro, ¿no? Nadie, todo, sí, en las meninas, ¿no? Bueno, todo el mundo se centró en el abismo, en que si Velázquez o no, que si, ¿no? Pero el perro que hacía ahí, ¿no? En otra, que cuyo título no recuerdo, no tengo en mente todos, pero hay un pequeño caracol, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, bueno, hay varios, es muy interesante, pero aquí la idea es cómo